Hola, ¿cómo están? Continuamos con nuestro curso de Derecho Público. En este caso vamos a analizar el tema número 8 correspondiente a la organización estatal. En primer lugar vamos a analizar el concepto de la teoría del órgano. Allí vamos a diferenciar tres nociones fundamentales que son órgano, cargo y funcionario. Recordemos que las personas jurídicas actúan a través de la voluntad de personas físicas que prestan su voluntad psicológica para que éstas manifiesten su voluntad. Las normas jurídicas van a establecer el procedimiento de integración del órgano, el procedimiento de formación de voluntad y la competencia de dicho órgano, que será el conjunto de sus atribuciones. En efecto, órgano, cargo y funcionario son disposiciones que vamos a encontrar en las normas jurídicas. La norma jurídica establecerá que existirá un órgano, que ese órgano estará compuesto por determinados cargos y que cubrirán esos cargos determinados funcionarios cuando reúnan las características allí establecidas. Todos son conceptos diferentes, tenemos que diferenciarlos. Titularidad, suplencia, subrogación e interinato son las relaciones que el individuo va a tener con el cargo o respecto del cargo. En primer lugar, la titularidad es cuando el sujeto ha accedido a ese cargo por el procedimiento normal previsto en las normas de integración. Por ejemplo, el presidente llega a su cargo de presidente de la República tras ganar una elección nacional. En segundo lugar, tendremos la suplencia, la cual aparece en escena cuando el titular no se encuentre disponible momentáneamente. Allí se prevé la posibilidad de que alguien acceda al cargo en condición de suplente durante el lapso en el cual el titular no está presente. Por ejemplo, el caso de los legisladores, en donde cuando el titular de la banca no se encuentra presente o no hace presencia en el Parlamento, accede a esa banca su suplente. En tercer lugar, tendremos la subrogación, que implica la situación en la cual el titular del cargo está impedido de actuar y allí aparece en escena otro sujeto que lo subroga, ¿sí? Que ocupa su lugar para tomar una decisión en un momento determinado y específico. Por ejemplo, un miembro de la Suprema Corte de Justicia, a la hora de resolver sobre una sentencia, tiene una situación de conflicto de intereses. Se abstiene de actuar en ese proceso y aparece en escena otro sujeto que lo subrogará para esa decisión específica a tomarse. En cuarto lugar, tendremos el interinato, que se produce cuando el titular del cargo no está ausente, ha fallecido y por lo tanto alguien de forma interina cumple su función durante un determinado lapso de tiempo. La hipótesis del interinato se justifica para procedimientos de designación complejos. Por ejemplo, hay que llamar nuevamente a un concurso, hay que hacer una nueva elección. Allí, en tanto son procedimientos complejos que van a demorar determinado tiempo, alguien ocupará el cargo interinamente hasta tanto se designe un nuevo titular. Analizaremos ahora la composición interna del órgano. Es la relación entre el órgano y los cargos que lo integran. Vamos a encontrar que hay órganos unipersonales, integrados por un único cargo, como por ejemplo el caso del intendente departamental. En segundo lugar, vamos a encontrar órganos colegiados. Los órganos colegiados están integrados por varios cargos y allí tendremos dos tipos. Los órganos colegiados simples, en donde no existe una distinción entre los distintos cargos a la hora de la formación de la voluntad del órgano. Por ejemplo, cuando hay quórum, habiendo unanimidad en los casos requeridos o mayoría simple o calificada en los casos requeridos por la normativa, ya se conformará la voluntad de ese órgano complejo simple y se manifestará la voluntad de dicho órgano. Es el caso, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia. En segundo lugar, tendremos a los órganos colegiados complejos, que son aquellos que tienen una organización interna desigual, que sus integrantes, los cargos que lo componen, tienen distinto valor entre sí. Por ejemplo, el caso del Poder Ejecutivo, que está compuesto por el presidente de la República y los ministros respectivos. En este caso, el presidente de la República
En las hipótesis en donde existe un empate a la hora de la toma de una decisión en el Consejo de Ministros, allí el voto del presidente tiende a primar por sobre los restantes ministros. ¿Cuáles son los principios generales para la formación de la voluntad del órgano? Recordemos que todas las características del órgano, del cargo y de los funcionarios y sus requisitos están previstas en las normas jurídicas. Pero si tenemos que construir un principio general, ¿cuál sería? Bueno, en primer lugar, para los órganos unipersonales se considera la voluntad del órgano aquella que fue emitida por el sujeto que lo ocupa, por el titular, por el suplente o el subrogante en cada caso. En segundo lugar, para los órganos colegiados vamos a tener presentes dos conceptos. El quórum, que es la presencia mínima prevista, la cual, a falta de norma expresa, se cumple cuando asisten a la sesión más de la mitad de los componentes. Por ejemplo, si son 5 miembros en el órgano colegiado, si asisten 3, ya hay quórum. Y el segundo concepto, que es el de la mayoría. Habiendo quórum, pasamos a analizar la mayoría correspondiente. Estamos ante una voluntad orgánica imputable a la persona jurídica cuando se cuente con el acuerdo de más de la mitad de los presentes. En el ejemplo planteado, si asisten 3, habrá acuerdo con 2 votos. Si asisten más de 3, habrá acuerdo con 3 votos. Vamos a analizar ahora las relaciones a la interna del órgano y el primer concepto que analizaremos es el de la jerarquía. La jerarquía o la relación jerárquica implica que un órgano sujeta su voluntad a otro órgano, que predomina, que está por encima en la escala jerárquica de ese sistema orgánico que estamos analizando. La voluntad del superior jerárquico prima por sobre la del inferior. El superior puede dar instrucciones y órdenes a su inferior, como por ejemplo el Ministerio de Economía y Finanzas respecto de la DGI. Asimismo, las decisiones del órgano subordinado jerárquicamente pueden ser revisadas por el superior jerárquico en ocasión de la presentación de los recursos administrativos, más específicamente del recurso jerárquico. Y en último lugar, cuando un órgano no tenga un superior jerárquico, lo vamos a denominar jerarca, órgano jerarca. ¿Cuál es el fundamento, las ventajas y las desventajas de la jerarquía? Bueno, en primer lugar, busca asegurar la unidad de un sistema de órganos. O sea, cuando estamos analizando un sistema orgánico que tiene distintos órganos en su interior, bueno, allí, a la hora de la búsqueda de la unidad de acción, parecería lógico que un jerarca tenga la capacidad o la potestad de establecer cierta dirección para las actividades a desarrollar. Lo que ocurre es que la unidad de acción muchas veces no se alcanza solo con lo que está previsto en las normas. ¿Por qué? Porque en primer lugar puede haber interpretaciones distintas sobre la normativa. En este caso, cuando hay interpretaciones distintas, prima la interpretación del órgano jerarca. En segundo lugar, puede haber discrecionalidad en algunos casos, en algunos momentos, a la hora de la toma de decisiones. Cuando existe discrecionalidad del órgano subordinado, allí es bueno tener una revisión respecto de si es correcto o no la decisión que se tomó, y esa última palabra, en este caso, la tendrá el órgano jerarca. Asimismo, es riesgosa la existencia de un jerarca único en todo el sistema. ¿Por qué? Porque estaría exento de todo control, sería un todopoderoso difícil de controlar, y a su vez tengamos presente también que la unidad de acción de un sistema orgánico puede establecerse o puede alcanzarse por intermedio de otros procedimientos de coordinación. Analicemos entonces el concepto de jerarquía. Tenemos un órgano con su respectivo órgano jerarca, sus respectivos subordinados y entre ellos una relación de jerarquía. Analicemos ahora la descentralización. La descentralización es un instituto que no se produce dentro de una relación intraorgánica.
La relación que ahora analizamos es una relación entre un órgano central y un órgano descentralizado. El órgano central controla la acción del órgano descentralizado en grado variable y ese grado variable está previsto en la ley. Esto es una diferencia con la jerarquía, en la cual el jerarca tiene potestades por sobre sus subordinados. Hay varios grados de descentralización. En primer lugar, vamos a tener los entes autónomos, que son los más autónomos. Posteriormente tendremos los servicios descentralizados. Asimismo, existen distintas modalidades de control del órgano central por sobre el órgano descentralizado. El primero de ellos es el recurso de anulación, previsto en el artículo 317 de la Constitución, aplicable a los servicios descentralizados. En segundo lugar, acorde al grado de descentralización que estemos analizando, previsto en la ley, podrá existir algún caso en donde un tercer órgano imparcial decida una controversia, como ocurre con la Cámara de Senadores respecto de una controversia entre el Poder Ejecutivo y un ente autónomo. Analicemos entonces el concepto de descentralización. Tendremos un órgano central y un órgano descentralizado y una norma jurídica que establece la descentralización en sus distintos grados. Analicemos ahora la coordinación. Aquí vamos a encontrar a órganos distintos que se encuentran en un pie de igualdad. No está dentro de su competencia el control por sobre el otro órgano, sino que están en un pie de igualdad. Es el caso, por ejemplo, de la Cámara de Representantes respecto de la Cámara de Senadores dentro del sistema orgánico Poder Legislativo. Analicemos entonces la coordinación. Cámara de Senadores, Cámara de Representantes, entre ellos hay coordinación, hay equilibrio, ninguno está por encima del otro. La descentralización es igual a la ruptura del vínculo jerárquico y su sustitución por el vínculo de control. Analicemos ahora la descentralización y su vinculación con la autonomía. A mayor descentralización, mayor autonomía. A menor descentralización, menor autonomía. Si analizamos globalmente la organización estatal uruguaya, podemos identificar que hay órganos que no tienen superior jerárquico, que son lo que denominamos órganos jerarcas. Allí vamos a tener al Poder Ejecutivo, a la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Asamblea General. Son órganos jerarcas que pertenecen a la misma persona jurídica, Estado central. En este caso, son el vértice de sus órganos, son los jerarcas, los que por encima no tienen ningún otro órgano. En segundo lugar, analicemos los entes autónomos y los servicios descentralizados, cuyos jerarcas serán, para los entes autónomos de actividad educativa, el consejo directivo, o el directorio para los entes autónomos industriales y comerciales. Asimismo, para los servicios descentralizados tendremos, si son pluripersonales, un directorio y tendremos un director general si son unipersonales. En tercer lugar, los gobiernos departamentales. Allí tendremos, dentro de ese sistema orgánico, como jerarcas al intendente departamental y a la junta departamental por otro lado. Otro concepto a analizar es el de la concentración. La concentración implica que estamos ante actos jurídicos que son expedidos por un órgano jerarca exclusivamente. La organización jerarquizada está concentrada. Las atribuciones de todo el sistema son atribuciones del órgano jerarca. Los subordinados son auxiliares, producen insumos para la decisión del órgano jerarca, pero no tienen la capacidad de tomar decisiones por sí mismos. En estos casos no aplica el recurso jerárquico porque la decisión es tomada por el propio jerarca. Por lo tanto, la concentración, tenemos un órgano con
un órgano jerarca y la competencia está concentrada en dicho órgano jerarca. Los subordinados realizan tareas meramente auxiliares. Analicemos ahora la desconcentración. La desconcentración se produce dentro de un sistema jerarquizado. A través de la Constitución o de una ley, algunas de las atribuciones que pertenecen al órgano jerarca, en el caso planteado anteriormente, le son atribuidas a algún órgano subordinado. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo respecto de los ministros. En estos casos, cuando existe desconcentración, aplica el recurso jerárquico. Veamos entonces la desconcentración. Tenemos un órgano con un respectivo órgano jerarca y la Constitución o la ley desconcentran atribuciones en un órgano subordinado que pasará a llamarse órgano desconcentrado. ¿Qué es la delegación de atribuciones? Bueno, es la hipótesis en la cual se autoriza a un órgano a ejercer una atribución en nombre de otro, en nombre del titular de la competencia. La delegación de atribuciones en la Constitución está prevista para el Poder Ejecutivo, para los ministros y para los intendentes. Un ejemplo, el Poder Ejecutivo puede autorizar al ministro de Economía y Finanzas a reglamentar ciertos actos jurídicos. La delegación de atribuciones implica que el acto dictado en ocasión de las atribuciones delegadas se considera como si hubiese sido dictado por el órgano delegante, o sea, por aquel que originariamente tendría la competencia. El acto, por lo tanto, se imputa directamente al jerarca. La delegación de atribuciones implica un órgano jerarca, que será el delegante, una resolución delegatoria o acto administrativo en donde se delegan determinadas atribuciones, se delegan esas atribuciones en un órgano delegado. Se le imputa lo actuado por el órgano delegado al órgano delegante. La delegación en la Constitución uruguaya, como decíamos, está prevista del Poder Ejecutivo en los ministros, de los ministros, quienes pueden subdelegar y no se indica en la Constitución en quién pueden subdelegar. En tercer lugar, los intendentes tienen la posibilidad de delegar atribuciones en directores generales o en comisiones especiales o en los municipios. Asimismo, en todos los casos se admite la subdelegación. Analicemos ahora el concepto de competencia y atribuciones. Las atribuciones de los órganos son aquello que hacen los individuos que ocupan los cargos en el órgano. La competencia de un órgano es el conjunto de sus atribuciones. Todas están previstas en las normas jurídicas. Tengamos presente que las atribuciones tienen aspectos positivos y aspectos negativos. Al establecerse una atribución a un órgano, se lo coloca en una situación de poder-deber. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo tiene la atribución de mantener el orden público. Por un lado va a tener potestades o poderes jurídicos que le permiten cumplir con ese fin, pero también tendrá el deber jurídico de atender al ejercicio de la atribución. Responsabilidad inherente a la atribución. Recordemos que el aspecto del deber jurídico puede traer consigo una hipótesis de responsabilidad. Por lo tanto, es una consecuencia de la responsabilidad del deber jurídico que integra la atribución. Habrá responsabilidad por el ejercicio de la atribución. Por ejemplo, si el Ministerio del Interior tiene la obligación de ejercer la autoridad dentro del marco jurídico vigente, si lo hace por fuera del marco jurídico vigente, incurrirá en una responsabilidad. La responsabilidad puede recaer en la persona jurídica, allí estaremos en un escenario de responsabilidad institucional previsto en el artículo 24 de la Constitución, o puede la institución reclamar o repetir contra la persona responsable, haciendo aplicable la responsabilidad individual del artículo 25 de la Constitución.
Vamos a analizar las funciones estatales. Recordemos que la atribución es el medio, el cometido es el fin. Los cometidos se vinculan con las funciones estatales que se ejercen. Vamos a tener tres tipos de funciones: la función administrativa, la función legislativa y la función jurisdiccional. ¿Cómo se clasifican las funciones estatales? Bueno, podemos clasificarlas desde un punto de vista orgánico, implica tomar en consideración el órgano que ejerce la función. La función legislativa sería ejercida por el Poder Legislativo, la función administrativa sería ejercida por el Poder Ejecutivo, la función jurisdiccional sería ejercida por el Poder Judicial. Este criterio es insuficiente, en tanto no alcanza a analizar qué ocurre con los entes autónomos y los servicios descentralizados, y tampoco nos explica la función administrativa. En segundo lugar, podemos clasificar a las funciones desde un punto de vista formal. Implica tomar en consideración el procedimiento mediante el cual se expide el acto. Por lo tanto, la función legislativa sería la que sigue el procedimiento para la aprobación de las leyes, la función administrativa sería la que sigue el procedimiento para el dictado de los actos administrativos, y la función jurisdiccional es la que refiere al dictado de sentencias. En tercer lugar, tenemos la clasificación desde el punto de vista material, y debemos analizarla desde el punto de vista de los efectos o desde el punto de vista del contenido. Desde el punto de vista de los efectos, la función legislativa implica el dictado de actos con efectos generales y abstractos. La administrativa implica el dictado de actos con efectos particulares y concretos, y la jurisdiccional implica el dictado de actos que adquieren fuerza de definición, de decisión definitiva sobre un litigio. En segundo lugar, desde el contenido, la función legislativa sería aquella que busca crear reglas de derecho, la función administrativa la que apunta al cumplimiento de los fines del Estado, y la función jurisdiccional la que resuelve los conflictos entre las partes. El criterio de clasificación utilizado en la doctrina uruguaya es el criterio orgánico formal, y para la función administrativa se considera un criterio residual, o sea, es toda aquella que no es función legislativa y jurisdiccional. Finalmente, al analizar los cometidos estatales, ¿cómo podemos clasificarlos? Bueno, la clasificación más común es en cometidos esenciales del Estado, que son aquellos que son inherentes a su calidad de Estado, como por ejemplo la seguridad interna, la justicia, la defensa, las relaciones exteriores. Los servicios públicos, que son aquellas actividades consagradas por ley, retiradas de la actividad privada, que pasan a manos del Estado, a control del Estado, y que éste puede concesionarlas a un privado o prestarlas por sí mismo. Es el caso del transporte urbano, de las telecomunicaciones. En tercer lugar, tendremos a los servicios sociales, que son aquellas actividades prestadas por el Estado o por los particulares que se encuentran sujetas a autorización. La educación, la salud, los servicios de cuidados son servicios sociales. La actividad industrial y comercial del Estado, en último lugar, que es aquella actividad que es por su naturaleza comercial o industrial, pero el Estado la presta en concurrencia con los particulares o en régimen de monopolio, como podría ser el caso de ANCAP o del Banco de Seguros del Estado.